Hola, buenas. Aquí les traigo el tema de artrología. La artrología es la que es responsable, la que estudia a las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Las uniones entre los huesos para formar así al esqueleto. El nombre común sería artrología y también lo pueden encontrar con el nombre de sindesmología, un poquito más antiguo. ¿Cómo clasificamos a las articulaciones o cómo hacemos para estudiarlas? Una forma es según el medio de la unión de estos huesos. Puede ser una unión fibrosa, con mucho tejido fibroso y que le da poca movilidad o nada, es inmóvil. Una unión cartilaginosa es movimiento limitado, o sea, muy poquito movimiento, apenas algo más que algo inmóvil, pero no llega a ser un grado de movilidad. Y un medio de unión con sinovial, que es el grado de movilidad esperado. La sinovia es un líquido que es parecido a la miel. Este líquido, si se le incrementa la temperatura, ya sea por entrenamiento, por ejemplo, movimiento, se comporta más como el agua, se va haciendo como más líquido. Eso le da más chances de lubricar y trabajar mucho mejor la articulación. En caso de que no ocurra esta temperatura, vaya hacia el enfriamiento, se comporta más como una gelatina, se busca como solidificar. Esto puede llegar a comprimir fibras nerviosas y traer ciertos dolores articulares o vulgarmente se conoce como que dolor de hueso, dirían las personas mayores que sufren frío y humedad. Otro tipo de clasificación sería según el grado de movilidad, es decir, si es inmóvil, la vamos a llamar sin artrosis. Si el movimiento es muy limitado, se va a llamar anfiartrosis. Y si hay un grado de movilidad esperado por una articulación sinovial, se va a llamar diartrosis. Denominación de la articulación. La articulación se puede denominar según el elemento óseo que la compone. Por ejemplo, la articulación radioulnar proximal la pongo el nombre de un hueso, el nombre del otro hueso y le di nombre a la articulación. Ejemplo, radioulnar. Otra forma es con su par, es decir, si son dos, el derecho y el izquierdo, utilizo la palabra inter. Por ejemplo, el internasal, entre nasal izquierdo y nasal derecho, cuando se unen los dos, digo internasal. Y según el criterio topográfico, es decir, en la ubicación. Por ejemplo, en la región del hombro, región entre comillas, se ubica la articulación del hombro. Por lo tanto, no se usa la palabra región, sino la palabra articulación. Y decimos articulación del hombro. ¿Cuál sería la forma real de decirlo? Articulación escápulo-humeral, es decir, trabaja la escápula y el húmero. Sin sarcosis es una denominación especial donde el medio de unión es tejido muscular. Aquí son músculos que sostienen al hueso. Se da en la escápula, en el miembro torácico, para ser sostenido junto al tronco del animal. Es decir, los músculos sostienen a todo el miembro torácico. No hay ningún tipo de articulación. Entonces se dice que es una sin sarcosis. Articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas son aquellas donde el medio de unión es tejido fibroso. Es prácticamente inmóvil. Ahí tenemos como ejemplos unos tipos de articulaciones llamados suturas, otros sinesmosis y otros gonfosis, de los cuales vamos a ver algunos. Suturas. Si el tejido es aserrado, se los puede llamar serrata. Si la sutura es plana, son dos elementos lisos que contactan entre sí. Escamosa, como en el caso del temporal, y foliada, que significa hoja, o escandiliosis, que es un tipo de articulación que vamos a dar algún ejemplo. Rapidito. Esta es importante. Sutura. La mayoría de las suturas se ubican ¿dónde? En la cabeza. Este es un tipo de sutura. Por el tipo de relieve que tiene, decimos que los bordes son aserrados. Por lo tanto, como tiene forma de punta de la sierra de un serrucho, decimos que es serrata. Este es Lilite de acá, toda esta hilera de acá. Siempre en la cabeza, que cuando se va desarrollando en el feto y en el animalito muy, muy jovencito, va aumentando este encéfalo, se tiene algún gran movimiento. Termina por osificar y dando a la cavidad craneana bien cerrada.
Articulación que predominan, la sutura. ¿Dónde están las suturas? En la cabeza. Generalmente decimos eso. Sutura plana, otro ejemplo, los bordes son lisos. Eso está pasando aquí. Eso está pasando aquí. Son lisos. Sutura escamosa, hablábamos de la parte escamosa del hueso temporal. Sutura foliada, esto, tiene una forma de una hoja y, por ejemplo, este es el tabique nasal y esto es el vómer. Hay un grado de hendidura. Pero lo importante es que conozcan que las suturas están en la cabeza. Su clasificación la buscan, si lo pide o no, la nómina de palabritas de la anatomía veterinaria 1. Vamos a otro tipo, sindesmosis, es decir, tejido fibroso. El tejido fibroso trabaja y sostiene en este tipo de articulación. La cantidad de tejido común es más fibrosa. Acá tenemos el ejemplo de tibia y peroné, donde habría algún tipo de tejido fibroso por aquí o por aquí. Damos algún ejemplo. Gónfosis. Las gónfosis son articulaciones de los dientes, es decir, del alvéolo en la cavidad alveolar. Aunque no se los considera articulaciones verdaderas, pero ocurre algún tipo de tejido fibroso de sostén. Articulaciones cartilaginosas. En ella, el tejido que trabaja es el cartílago. Y la palabrita clave es usar esto que es condro. Condro significa cartílago. Entonces aparece la condrosis. Este tejido cartilaginoso que va aquí, por ejemplo, esta es la articulación entre las mandíbulas de un bovino, un caballo, perdón, con la edad se termina osificando y es común encontrarlo ya osificado. El cartílago que trabaja es el cartílago de unión. Y otro tipo de articulación donde trabaja cartílago son las sínfisis, pero acá se llama fibrocartílago, es más firme todavía. Y también pueden participar en la columna vertebral de los cuerpos vertebrales. Esta que se pone acá es la sínfisis más conocida, la sínfisis púbica. Bueno, hay una componente entre isquion y una gran parte púbica. Hablamos del coxal. Las sinoviales son las que más hay, las vamos a encontrar tanto en miembro torácico, en miembro pélvico, en la columna, la articulación temporomandibular, o sea, hay articulaciones sinoviales por todas partes. Son las que permiten mayor grado de movimiento. Y para que esto ocurra deben tener una cavidad formada, se llama cavidad articular. Y por tanto tienen elementos que son constantes, o sea, están en todas las articulaciones para poder ser sinovial. Y elementos inconstantes, pueden estar en algunas sí y en otras no para hacer una articulación sinovial. Vamos a dar algún ejemplo. Acá tenemos fotos, creo que esto está en DICE y está en Corning. DICE tiene imágenes en blanco y negro, Corning tiene más colores, pero en los dos aparecen las explicaciones sobre todo de las sinoviales. Una superficie articular, que es la superficie de aquí, que haya una superficie articular, un cartílago articular, todo el tejido del cartílago que va por aquí a los costados, una cápsula articular que protege toda esta cápsula, formada por una membrana sinovial, donde se encuentran los sinoviocitos, que es un tipo de célula que produce el líquido sinovial, y una membrana fibrosa que protege a la membrana sinovial. Un líquido sinovial producido por los sinoviocitos, hay mucho líquido sinovial que se va por la cavidad, que aquí está puesta de oscuro la cavidad, y la cavidad articular completa, ¿no? Entonces hace falta dos huesos, una superficie articular, cartílago, cápsula, membrana, líquido sinovial, todo eso es constante, debe estar siempre. ¿Qué puede ser inconstante? Ligamentos. Ligamentos que vayan por fuera de la cápsula serán extracapsulares. Ligamentos capsulares o intracapsulares que van por dentro, como por ejemplo los ligamentos cruzados de la rodilla. Discos y meniscos, ya sea si hablamos de vértebras o en el caso de la rodilla, los meniscos de la articulación de la rodilla, y algún cartílago marginal que sobre a la articulación, que puede ser el labrum acetabular o el labrum acetabular, damos un ejemplo si no nos hacemos problemas. Y después aparece un temita que es flexión, extensión, son los movimientos. A ver si puedo dar algún ejemplo de movimiento. Bien. Si ven ahí la cámara, yo digo, bueno, acá tengo un hueso y acá tengo otro hueso. Si los junto, los hago una articulación sinovial. Brillante mi articulación sinovial acá. Si yo achico el ángulo, tengo que mover este hacia arriba, el ángulo este se achica y digo, bueno, estoy en flexión. Si hago el movimiento opuesto, el ángulo se agranda y hago una extensión. Es decir,
Yo agarro mi brazo y hago una flexión o una extensión. Hiperextensión sería abrir por demás o más allá de lo normal. Flexión y extensión. Bien, ahora, si yo agarro y tengo todo esto, es el tronco del animal y este es el miembro torácico completo. Si el miembro torácico se aleja o se abre, se aleja, a abrir con B larga, se está abduciendo. Si se va hacia adentro, se va abduciendo, porque adentro, va hacia adentro. Entonces, abducción, aducción. Es como si aleteara, moviera los brazos, moviera los brazos. Aducción y abducción. Y me queda este movimiento donde puedo hacer aducción, abducción, flexión y extensión y puedo lograr hacer un movimiento completo. Ese movimiento completo se llama circunducción, el movimiento completo. Lo puedo hacer, por ejemplo, con la cabeza del húmero, la articulación escapulumeral y mover todo el brazo. No todos los animales tienen estos movimientos, algunos sí, sobre todo los pequeños animales, más desarrollados que los grandes animales. Otros movimientos se llaman pronación y supinación. Pronación es cuando el dorso de la mano mira hacia adelante. Decimos, el caballo, por ejemplo, tiene una pronación constante. Supinación es cuando la palma de la mano mira hacia adelante. Si el humano tiene la característica de pronación y supinación. Los gatos más o menos también, el perro más o menos también, pero el caballo no. El caballo no puede hacer una supinación. No estaría normal encontrar en el suelo un caballo con una supinación constante. Algo le pasó a ese caballo. No es tan atómico. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pronación y supinación. Y hay otro movimiento que se llama rotación, que es, por ejemplo, cuando yo tengo un eje y quiero decir el sí y el no, ¿no? Hago estos movimientos así sobre rotación sobre un eje. Y ahí les nombré ya varios tipos de movimientos rápidamente. Pronación, supinación, circunducción, la suma de todos. Cuando hay algún grado de deslizamiento, me falta. Por ejemplo, el deslizamiento ocurre. Agarro un cubito de hielo, lo pongo en una mesada de mármol y van a ver cómo se desliza. Eso es deslizamiento. Ejemplo, los procesos articulares entre las vértebras, que tienen este tipo de movimiento. Eso es una rotación. Bueno, ¿qué me queda? Este tipo de articulación, este tipo de clasificación. Acá lo hacen en pausa, lo leen tranquilo, yo doy algún tipo de ejemplo. Gínglimo produce una gran flexión y extensión, articulación del codo. Es como si fuese una bisagra, un abrir y cerrar. Se llama gínglimo. Artroidal cuando hay deslizamiento. Articulaciones interarcuales. Esto es lo que ocurre en los procesos articulares entre las vértebras. Vista dorsal entre los arcos. Trocoide cuando hay una rotación. Cuando hay una rotación, por ejemplo, entre el dientes del axis y el atlas. Y produce el movimiento tipo un ventilador, o sí o no, es trocoide. Condilar cuando trabajan los cóndilos. Hemos visto algunos tipos de cóndilos, por ejemplo, el cóndilo de la mandíbula, por eso está puesta la articulación temporomandibular. Esferoidal, hay flexión, extensión, abducción, circunducción. En la articulación, por ejemplo, de la cabeza del fémur. Uno puede generar un gran movimiento, es esferoidal. Y elipsoidal, cambia un poquito el término porque no es una esfera justamente, es parecido, pero no llega a una esfera. Por eso es elipsoidal, una elipse, ¿está? Hay un cambio ahí en la palabra. Permite flexión y extensión o algún grado de aducción y abducción. Ejemplo, la radiocarpiana en pequeños animales. Hablamos del perro y el gato. Silla de montar es como si fuera una montura, por ejemplo, la articulación interfalángica distal, que produce algún grado de flexión y extensión y se monta una sola. Estos son algunos de los tipos de ejemplos que tenemos para dar en el tema de articulaciones en general. Y después deberíamos pasar a estudiar en particular las de miembro torácico, miembro pélvico y columna vertebral. Espero que les haya servido, lo hacemos así medio rapidito para no ocupar mucho tiempo y que puedan completar la guía. Hasta luego.